La violación es uno de los casos en el que el aborto se admite por la ley. Conviene saber que tras una violación, la probabilidad de quedar embarazada es bastante baja, en torno al 1%. Pero, desgraciadamente, este tipo de aborto no hace más que provocar un doble trauma. Por un lado es el trauma de la violación en sí y por otro lado es el trauma del aborto. En cambio, acoger esa nueva vida inocente es darle la posibilidad de superar aquel acto infame con uno de los gestos más nobles y dignos del ser humano. Una ley que despenaliza el aborto en determinados supuestos suele abrir el campo a muchos más no previstos en ella. Y es que mucha gente cae en el error de creer que lo legal es moral. Todo código penal es un modelo ético, con más o menos contenidos, con unos valores u otros valores, pero es un modelo que se ofrece de mínimos, que se ofrece a la sociedad. Y el derecho penal puede influir en la moralización de la sociedad en el sentido más amplio de la palabra moralización, en un sentido positivo o en un sentido negativo. Las conductas que se despenalizan, el ciudadano automáticamente las interpreta como conductas que están respaldadas por el derecho. No lo podemos negar, y para todos nosotros es triste y difícil escuchar cuando una mujer ha sido violada. Ese es precisamente otro caso, el aborto en caso de violación. Aquí necesitamos escuchar a quienes lamentablemente han pasado por este caso. Desde que yo era niña, mi papá me tocaba, y a los 15 años mi papá me violó y quedé en embarazo. Los doctores, todos decían que yo tenía que abortar porque si no abortaba iban a ser un monstruo. Pues me sentí entre la espada y la pared. Tomé la decisión de tener a mi hija, la mejor decisión que he podido tomar en mi corta vida. Un inocente no tiene que pagar por alguien culpable. Y menos, un niño que no se puede defender. Un niño nunca es una equivocación, ni siquiera en una violación. La vida engendra vida y la muerte engendra más muerte. Cuando tú abortas, en ese mismo momento muere tu hijo y mueres tú con él. Y realmente esa muerte es peor porque es estar muerto en vida. Es no poder mirar a un niño sin pensar cómo sería mi hijo. En cambio yo ahora veo a mi hija y digo, Dios mío, ¿cómo sería si yo hubiese abortado? La mayor parte de jóvenes violadas o adolescentes violadas son por parte de padrastros, vecinos, padrinos, hermanos, primos, amigos, es decir, de gente conocida. No es de la violación que uno tiene en la cabeza de que la chica va por la calle y un loco la agrede y se le abalanza encima y fruto de esa agresión entonces hay un embarazo. Entonces, aquí los embarazos fruto de violaciones están practicados por personas muy cercanas a la víctima. ¿Qué se soluciona con el aborto? Si la joven luego vuelve a la casa del mismo padrastro violador y los gobiernos no dan solución, no dan alternativa. El verdadero problema es que la joven convive con un violador, ¿sí? Que hoy la deja embarazada, la ayudamos a abortar y mañana ¿qué? La vuelve a embarazar y otra vez entonces abortar. Y así. Entonces el aborto no es una solución. Cuando uno investiga y cuando uno encuentra estas realidades de los países latinoamericanos, uno se da cuenta que es claro, fácil empezar por el final, ¿sí? El aborto. O sea, acabamos con el problema, ¿sí? O con uno de los problemas, entre comillas. Pero, ¿dónde está la solución a la raíz del problema? Si devolvemos a esa chica a la casa del violador, el problema no se ha terminado. A los 12 años viví un secuestro en el cual fui violada por 2 personas. El resultado fue un embarazo. Tenía 13 semanas de embarazo cuando el médico me dijo que estaba en todo mi derecho de abortar, que la ley estaba conmigo, que no tenía que vivir con las consecuencias, que el producto siempre me iba a recordar lo que me habían hecho estas personas. Y en esos momentos no entendí por qué me decían eso si yo lo único que necesitaba era apoyo. Lo único que yo quería es que se me
hiciera sentir que no estaba sola, que contaba con el apoyo de la sociedad, del sistema, pero sí recuerdo muy claro que me dijeron que se alcanzaba a escuchar los latidos del corazón de mi bebé. Yo cuando escuché estas palabras, lo primero que sentí, mi bebé tiene un corazón y es una personita que ya está dentro de mí. Y en esos momentos yo reconocí que lo que había dentro de mí era un ser humano, que no tenía la culpa de lo que me habían hecho otras personas. Fue un embarazo muy difícil, de alto riesgo, pero después de que la vi nacer y que me puso su manita aquí en mi dedo, vi a una personita hermosa, que yo desde ese momento yo no fui capaz de desprenderme de ella. Yo la amo tanto que no me imagino mi vida sin ella, y ella fue la que me dio esa fuerza de recuperarme, de levantarme. Cuando Chené tenía 4 años de edad, siempre me escribió cartas y me hizo dibujos, y en esta carta recuerdo que me decía: mami, gracias por cuidarme, gracias por darme todo lo que necesito, por no haberme regalado, gracias por darme la vida. Yo cuando vi esa carta, o sea, vi sus ojitos llenos de emoción cuando me la escribió. En esos momentos dije: wow, yo no te di a ti la vida, tú me diste a mí la vida, porque si yo no te la hubiera dado a ti, yo no estaría viva. Hoy te podría decir con toda la seguridad del mundo que si tuviera que volver a vivir lo mismo, con tal de conocer a mi hija, yo lo volvería a vivir, porque lo que ha traído este ser humano a mi vida, nadie me lo ha dado. Ha sido, y hasta el día de hoy es el amor de mi vida, es la compañera que me hace ser una mejor persona, que me da las fuerzas de decir: mi hija no es un ser humano de segunda clase, mi hija tiene el mismo derecho que cualquier otra persona, y yo no tenía por qué haberle dado la pena de muerte. Después de muchísimos años en esta lucha de recuperación, porque por el desorden postraumático hay muchas secuelas, llegó un momento en donde yo decía: ya no puedo más, tengo que recuperarme porque mi hija merece que yo esté bien. Y así fue como busqué la ayuda de un sacerdote, y a través de él fue como inicia este proceso de sanación que ha sido un día a la vez, donde él me decía: tienes que perdonar a estas personas. Y no es una cuestión de olvidar, porque muchas veces te dicen tienes que olvidar. No, es una cuestión de realmente comprender que cuando tú perdonas no les estás dando ningún regalo a ellos, el regalo te lo estás dando a ti misma, porque te estás quitando un peso de encima, te estás quitando todo eso que te hace daño y que no te deja avanzar en la vida. Cuando conoces a Dios dices: mi vida no está destruida, sigo teniendo un valor como ser humano, lo que me pasó no determina quién soy. Estoy consciente que cada día es una oportunidad de vivir, que desde el momento en que abro los ojos estoy viva y puedo hacer algo conmigo, y que siempre puedo volver a empezar de nuevo. Las personas te dicen: sí, debes de abortar porque esa es la solución, cuando para mí no fue ninguna solución. Para mí era solamente dañarme más, yo no hubiera podido vivir con la culpabilidad de saber que yo misma me dañé, que si la violación me costaba mucho superarla, mucho más otra violencia como lo es el aborto, que es un trauma muy fuerte. Eso no es una cuestión de política, no es una cuestión de religión, es una cuestión de conciencia, de reconocer que hay vida dentro de nuestro cuerpo y que no nos pertenece. Compensar que después de una violación, abortando, nos van a ayudar, al contrario, solamente es una doble violación a nuestra persona, y que no nos van a ayudar a olvidar el trauma de una violación, porque muchas veces te dicen: ya existe la interrupción del embarazo. No es una interrupción, es una terminación. No es como, ok, voy a apagar la luz y la voy a encender porque es un interruptor. Prendes y apagas. Aquí no, aquí hay una terminación porque no interrumpes y luego dices: ay sí, siempre sí quiero el bebé, y lo puedes recuperar así. No, que estás terminando con una vida. ¿Cuántos más violadores no van a seguir abusando sabiendo que pueden llevar a cualquier mujer a que se someta a los abortos que sean necesarios para tapar el crimen que están haciendo? No apoyemos a los que están haciendo los delitos. Ahí todos deberíamos de alzar la voz, todos deberíamos de hacer la diferencia a través de las marchas, a través de los medios de comunicación, llevando información, no llevando desolación, no llevando amargura, porque eso es lo que hace el aborto, solamente daña a una sociedad y daña a un sistema. Y si hay quien de nosotros puede asegurar que es resultado de una relación amorosa entre padre y madre. ¿Cuántas uniones carnales, aún incluso en el matrimonio, se dieron con violencia,
y por una imposición del hombre sobre la mujer que en algún momento dado cayó. Entonces, si uno fuera a mirar la dignidad de la vida humana por la forma como fue concebida, creo que habría que barrer con más de media humanidad. Un hijo siempre va a estar cargado de bendiciones a las mujeres que se sienten solas. Es un momento muy difícil, lo sé. Sentir que se acabó su juventud, sentir que se acabó muchas cosas, pero van a llegar otras millones muy grandes. Un hijo, lo digo personalmente, un hijo a mí me hizo hombre. Antes de tener un hijo yo no era un hombre de verdad, y todavía no lo soy porque estoy en el camino de ser padre y de sacar a mi hijo adelante, y eso me ha hecho hombre y me ha hecho crecer como persona y como ser humano a unos pasos que nunca antes hubiera logrado, y me ha dado la conciencia de muchas cosas. Así no tengamos el apoyo de nadie, sabemos que tenemos el apoyo de Dios, y que si ese bebé viene por algo, viene es por algo, y que te va a hacer mejor persona. Yo nací bajo circunstancias especiales. Mi madre tenía 13 años y era la empleada de la casa. Ella estaba encargada del aseo, de la limpieza. Y en unos momentos difíciles, el dueño de la casa pensó en poder tenerla, esta chiquilla. Él abusó de esta chiquilla. Y de ese abuso nació un niño. Este hombre, en cambio, se alejó de Dios y a los 30 años después, en una enfermedad, él pide un sacerdote para que le atienda. Ese niño que creció y se hizo un día sacerdote, atendió a su propio padre. Esa es mi historia. Yo soy producto de un abuso y también producto del amor que Dios nos da. Es el amor que vence la desesperación y la angustia. Soy sacerdote y médico. El autor de la vida es Dios. El hombre es el medio, pero el autor es Dios. Entonces el hombre no puede disponer de la vida. Nosotros venimos de Dios y volvemos a Dios. Ese es el principio en que nos fundamentamos para oponernos al aborto. Es verdad que los padres parecen las causas, y lo son, pero son solamente las causas segundas. Un alma es concebida, es creada cuando Dios quiere, solo cuando Dios quiere. Entonces, una vez que esa alma existe y Dios le ha dado un cuerpo, los seres humanos no podemos destruir esa historia que ha comenzado. Finalmente, Liliana, ¿qué mensaje quisieras darle a esas adolescentes, jóvenes, mujeres que pueden estar pasando por tu misma situación y en esa desesperación piensan realmente que el aborto es una solución? Aunque hayan dañado tu cuerpo, hayan dañado en esos momentos tu integridad, que tu esencia sigue siendo la misma, que sigues siendo un ser valioso, que no dejes de luchar por tus sueños, que lo que te sucedió tiene alguna razón, por algo pasó. Probablemente el día de mañana también se van a dedicar a defender la vida, se van a dedicar a ayudar a otras personas, porque van a tener esa sensibilidad de poder entender lo que alguien está pasando, pero lo más importante es que reconozcan su valor y que sigan siendo mujeres y hombres valiosos, y que lo que les haya pasado no determina el futuro de nadie, pero sobre todo que sigan luchando por sus sueños, que no se rindan, que sigan perseverando.